la 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 la, la 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 la. Estamos contentos de estar una vez más en esta edición de esta serie de conversatorios que tenemos en ocasión de celebrar los 80 años de natalicio del cantor mayor del pueblo venezolano, Ali Primera. Hemos decidido hacer una serie de conversatorios que hemos denominado Ali es Venezuela. En esta oportunidad vamos a desarrollar un eje temático muy importante a la luz de toda esta revolución que estamos construyendo en Venezuela y que forma parte también de la defensa de la Casa Grande como lo es el planeta. Y entendemos que Ali Primera se convirtió en un referente de la lucha de los pueblos por proteger no solamente sus orígenes, no solamente a las poblaciones más, digamos, más arraigadas a la condición de la territorialidad, sino también que entendió que la lucha contra el imperialismo era también la lucha por la defensa de la madre tierra. Y por eso hemos invitado a dos grandes amigos, a nuestra querida cantora Leonor Fuguet, que además tiene una dilatada trayectoria como defensora y militante de las luchas ecologistas, y a nuestro querido Ricardo Molina, que además circunstancialmente, pero estoy seguro que en cualquier trinchera que él se desenvuelva estará siempre al lado del pueblo, al lado de las causas más hermosas y por supuesto en la defensa del planeta, pero circunstancialmente él es diputado de la Asamblea Nacional en este momento. Además, para nosotros es un gran orgullo porque es uno de los militantes de un gran movimiento venezolano de la defensa del planeta, defensa de lo que hemos denominado el ecosocialismo, ¿no? Bienvenidos, queridos hermanos. Y la temática de hoy es Ali es Venezuela, pero Ali es la madre tierra. Entonces, bueno, bienvenidos. Es para nosotros un honor. Queremos agradecer a Ernesto que dio, digamos, la aprobación para que realizáramos esta serie de conversatorios, y además tenemos un novísimo canal digital del Ministerio de la Cultura por donde estos conversatorios estarán difundiéndose, pero también queremos pues que el sistema de medios públicos nos apoyen a transmitir estos conversatorios. Hermanos queridos, cuando hablamos de la madre tierra definitivamente pensamos en un gran vientre, ¿no? Hay una canción de nuestro Ali que fácilmente describe esa filosofía del gran vientre, ¿no? Cuando él se refería a la región de Falcón, de donde Leonor también tiene el cachube, decimos cachube u ombligo, ¿no? Él decía que Falcón era un gran territorio que adornaba, era un gran lucero que adornaba la venezolanía y era el timón de veía que Venezuela era un gran barco y Paraguaná específicamente era la cabeza, ¿no? Pero él se refería al vientre y decía que su bajo vientre lo adorna una tremenda lefaria. La lefaria, para los que no saben, es un fruto que da la tuna, es un fruto de xerófilo, y su boca legendaria, la libertad cantó. Entonces esa tremenda lefaria era la zona verde de Falcón, ¿no? Que corresponde a la serranía del estado Falcón, y ahí no lo recordamos ese Ali defendiendo esas nacientes de los afluentes de agua que hoy, gracias a que hubo una lucha temprana, todavía se conservan algunas cuencas en esa zona tan agreste y que ha sufrido desertización o desertificación, exactamente, esa es la palabra. Y tempranamente nosotros veíamos a ese Ali haciendo una canción solidaria para la protección del Cerro Galicia, ¿no? Entonces, él decía, Amundo, una canción contra la sed. Entonces, en ese preámbulo yo quiero darle la palabra a nuestra querida Leonor para, en principio, contextualizar el por qué decimos que Ali es la madre tierra. Yo recuerdo cuando los pioneros del movimiento ambientalista me reclutaron por allá por 1985, se habían quedado sin su cantor, Ali Alejandro.
Y a mí me conmovió profundamente esa claridad que tenían los revolucionarios de ese tiempo de la Cuarta República, que estaban militando por el ambiente, entendiendo que había que militar por el pueblo y por la madre del pueblo también. Eso me pareció conmovedor. De hecho, cuando yo supe de esa historia, de cuando Alí comienza en el canto por la Madre Tierra, esa historia me la contaron dos personas y creo que es la belleza de poder reivindicar esa combinación del canto por el pueblo y por los hijos y las hijas de la Madre Tierra, que es el pueblo. Uno fue Wilmer Peraza, el poeta Wilmer Peraza, allá en Huachirongo, una vez sentados en el Cují de Alí, en el patio del Centro Cultural Huachirongo, preparándonos para dar un concierto en homenaje a Alí. Él me decía, Leonora, a mí un día, hace muchos años, me tocó la puerta un día alguien y yo abrí la puerta y había un muchacho flaquito, con una tumusa grandotota, con un 4 en la mano. Y se me presentó y me dijo, ¿usted es el poeta Wilmer Peraza? Sí, yo soy Alí Primera. Y yo pregunté a dónde tenía que ir para poner a la disposición mi canto para el pueblo y me dijeron que viniera a hablar con usted. Ahora, esa misma historia me la contó en el tema ambientalista el profesor José Moya, que el profe Moya es uno de los creadores del movimiento ambientalista revolucionario junto con Fruto Viva, con Jorge Rodríguez Padre, con una cantidad de seres preciosos. Bueno, todos esos movimientos ambientalistas que estaban por su cuenta. El 24 de julio de 1980 decidieron crear una federación que los aglutinara a todos, en el medio de la Cuarta República, represora, y se fueron al Guaraíra Repano y fundaron Forja, que es la Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela. Apenas Alí se enteró de eso, fue a buscar al profesor Moya y le dijo exactamente lo mismo que le había dicho al poeta Peraza. Y le dijo, profe Moya, yo vengo a ponerle mi canto y el 4 a la disposición, a la defensa de la naturaleza. Entonces, esa coherencia de luchar tanto por el pueblo como por la naturaleza está presente en Alí desde el principio, Alí como bolivariano. Bolívar era ambientalista, ecosocialista, lo podemos llamar de distintas maneras, pero él siendo bolivariano reivindica eso y allí, en 1980, comienza Alí a acompañar su canto por el pueblo con el canto por la naturaleza también. ¿Te acuerdas de alguna canción de esa? ¡Ay, sí! Sí. Además, que para mí es muy importante cantar este pedacito de esta canción, porque es que lo que pasa es que esta es la canción icónica. Bueno, Alí es un ícono, pero dentro de todas las canciones que tiene él como ícono hay una canción que es la canción de combate de la revolución, que es Abran la Puerta. Y entonces yo le cuento a la gente, cuando estoy cantando, voy a cantar Abran la Puerta, les digo, yo veo a la gente en las marchas, que cuando cantan Abran la Puerta, es como que si se vistieran de guerrillero y agarraran el fusil, el fal y la mochila y se fueran para el cerro, porque juran que es un canto que le hizo Alí al pueblo en ese tiempo. Pues resulta ser que no. Abran la Puerta es la primera canción que le hizo Alí a la naturaleza, a la Madre Tierra, porque apenas se fundó ese movimiento, en la Puerta de los Andes, en Trujillo, el gobierno local, en connivencia con una empresa constructora, iban a montar 12 torres. ¿Ah? Luis Herrera creo que era el presidente en ese momento. Ajá. Sí. Bueno, y entonces con Luis Herrera y con el gobierno local que había en Trujillo, decidieron que iban a hacerle 12 torres a los lados al río Momboy. El pueblo de La Puerta se organizó en el Comité en Defensa de La Puerta. Llamaron a Forja, que se acaba de fundar, y Alí se fue con ellos. Y para allá se fueron todos. El canto de combate de esa lucha de 2 años para evitar que se construyeran esas 12 torres, que solamente se construyeron 2 y lograron no construir 10, fue Abran la Puerta. Entonces es un canto de combate ecológico, es un tipo de guerrilla, pero es guerrilla ambiental. Así que cuando uno dice, no dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida, se refiere a la vida de la Madre Tierra. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Momboy. Va a defender la puerta en el Valle del Momboy. Y para el pueblo a veces no es claro, porque como la Madre Tierra ha sido invisible hasta hace poco, no se daban cuenta de que él estaba hablando, era de ir a defender
el río, de ir a defender la naturaleza. Inclusive cuando dice más adelante, ya todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Es que las luchas ambientalistas son largas, dígalo ahí, son largas. Y fueron 2 años muy largos en los que el profe Moya y Alí compartieron los órganos de la DIGEPOL en algún momento. Esa lucha, sí, fue protegida, el pueblo los protegía en sus casas de la Guardia Nacional de ese tiempo. O sea, fue una lucha fuerte y fue una tremenda victoria por la Madre Tierra. Con abran la puerta. Ricardo, Ali tuvo una época, incluso hacemos la analogía siempre con el comandante Chávez porque fue un gran aliprimerano y creo que cristalizó eso que Ali como un bautista avisoraba, ¿no? En uno de los conversatorios que teníamos decían que le preguntaban si Ali iba a ver algún tiempo la victoria del pueblo y él decía que él tenía la esperanza de que sus ojos abuelos iban a ver la victoria definitiva del pueblo. Bueno, ya Ali es abuelo, 80 años está cumpliendo. Sin embargo, en ese contexto de los 70, 80, pareciera que había como una bonanza, ¿no? El planeta había vencido dos grandes guerras mundiales, pero si bien es cierto, el imperialismo seguía haciendo lo suyo en distintas partes del planeta, había como una especie de espejismo de que todo iba fluyendo en un gran consenso mundial, ¿no? Y pareciera que esas canciones habían quedado como en otro contexto, ¿no? ¿Qué crees tú que motivó a Ali a que su vertiente política no se desarrollara solamente como una izquierda tradicional, cantando canciones de amplificar la corriente ideológica marxista que tenía en ese caso Ali y por supuesto la corriente bolivariana, pero pareciera que estaba difuso ese mensaje de la Madre Tierra? ¿Qué opinas tú que influyó para que Ali... Su origen, de dónde nació, en el hogar que se crió, en el medio en el que creció, con el amor de su familia, el contacto con la naturaleza, la comprensión de lo que significa la naturaleza para el ser humano, que no lo entiende ningún burgués, que no lo entiende ningún capitalista, sino que cuando una familia entiende que si no cuida la naturaleza se queda sin huevos de gallina, que cuando no cuida la naturaleza no tiene de dónde sacar unas ramas para preparar una infusión, que si no cuida la naturaleza la cabra deja de dar leche, entonces tiene una relación diferente. Creo yo que de allí le viene esa visión que para ese momento era de avanzada. Estábamos en pleno desarrollo del ensayo soviético. Esos años en los que el comunismo quería demostrar, o la Unión Soviética, los países que la integraban, querían demostrar que el comunismo era una vía diferente a la del capitalismo, pero era una vía en la que el ser humano era el centro. Y eso es una de las críticas que nosotros le podemos hacer. Pero sin embargo los soviéticos, por ejemplo, con el desarrollo, digamos, pragmático, incluso secaron cuencas de lago. Sí. El caso de Chernobyl, por ejemplo. Su visión antropocéntrica dominó con una visión, sí, de satisfacer las necesidades de toda la población, de tratar de que el sistema económico tendiera a una equidad social, sí, pero con una afectación a la naturaleza muy importante. Ali fue precursor en esos años de esos temas, de advertir, sí, socialismo, pero con una naturaleza protegida, respetada, admirada, reconocida. Y en sus canciones lo que Ali nos decía era eso. A veces la gente no entiende eso que tú decías, Leonor, de la letra de esta hermosa canción. Esa canción no está dirigida a proteger al pueblo solamente, a defender al pueblo solamente, a defender la naturaleza, a defender el Valle del Momboy. No era a los habitantes del valle, sino a todas las condiciones naturales que han permitido por muchos años la vida de esa gente allí. Y fíjate, en ese momento, Ali era el único que
tenía la posibilidad de hacer público, de difundir masivamente. Pues, lo que pasa es que hoy la gente no entiende eso. Pero en los años 70, en los años 80, había un bloqueo mediático brutal. Y no había concierto que Ali armara que no se llenara de miles de gente en cualquier ciudad del país. Exactamente. Con una convocatoria extraordinaria. Entonces, cuando Ali llamaba a la defensa de la naturaleza, era la defensa de la madre tierra, que es la que garantiza nuestra supervivencia y cómo nos debemos relacionar con ella. En esos años, ese era gobiernos muy ricos, que tenían muchísima plata. ADECOS primero con Carlos Andrés Pérez, luego con Luis Herrera Camping, Acción Democrática y COPEI, que los desarrollos inmobiliarios fueron brutales en todo el territorio nacional. Y particularmente en Trujillo, que es cuando nace esta canción, Abran la puerta, ¿sí? En Trujillo estaba sucediendo una cosa terrible, que sucedió en otras ciudades y en otros lugares muy emblemáticos. En La Puerta particularmente, de allí era la familia de la esposa del presidente de la República. Y ellos armaron toda una cosa con un grupo de empresarios de diferentes partes, recuerdo que eran zulianos algunos, y bueno, ellos querían convertir La Puerta a un lugar hermosísimo desde el punto de vista ecológico, de convivencia de esa población con la naturaleza, lo querían convertir en, bueno, una cosa turística como Cancún, ¿no? Y fíjate, allí no lo lograron por esta lucha y que Ali la convirtió en icónica en todo el territorio nacional. Pero solamente recordemos, y a lo mejor yo no tuve la fortuna de compartir con Ali, pero yo me imagino la indignación de Ali cuando se enteró de cómo destruyeron la bahía de Cata unos inversionistas inmobiliarios con unas torres de 20 pisos. Y eso sucedió en diferentes partes del país. Y él se convirtió en un defensor que alertaba, epa, está bien, tratemos de vivir mejor, pero respetando la naturaleza. Entonces, esa visión biocéntrica en aquella época era totalmente inusual y mucha gente no la entendía. Y después con los años se ha ido demostrando, aquel socialismo donde teníamos la misma visión industrializadora, consumista, destructora del ambiente, pero con visión de equidad social, no era lo correcto. Por eso nosotros nos hemos convertido en promotores de esta nueva visión que el comandante Chávez imprimió en el Plan de la Patria, de la visión ecosocialista. ¿Queremos socialismo? Sí, pero con un respeto profundo por nuestra naturaleza. Y Ali, en la gran mayoría de sus canciones, si uno las escucha con cuidado, Ali no le canta solo al pueblo, Ali no le canta solo a la mujer, Ali no le canta solo a la niña, al niño, sino que le canta a la humanidad con la naturaleza, como una llave inseparable. Así es. Es un tema muy hermoso, muy profundo, muy avanzado para su época. Por eso digo que es precursor Ali del ecosocialismo. Y en ese momento no se habla mucho de organizaciones internacionales reconocidas, pues, que incluso vinieron aquí en los enlatados que veíamos por la televisión, por ejemplo el caso de Greenpeace o unos movimientos ecologistas. Creo que no se denominaba ecología en el término, en el concepto que se maneja hoy en día. Fíjate, en la década de los 70, de los 80, se comenzó a promover el tema ambiental, de la protección del ambiente, pero no por la preocupación de la vinculación o la relación del ser humano con la madre tierra, sino como un tema politiquero, pero ni siquiera era político, un tema para disfrazar una vertiente del capitalismo que estaba en desarrollo en el mundo y que tenía que lavarse la cara. Y luego empezaron a surgir todas estas organizaciones que se dicen defensoras del ambiente. Nos dijeron en español, nos acostumbraron a utilizar el término medio ambiente. Como quien dice, en tu subconsciente sabes que tienes que cuidar la mitad del ambiente, la otra mitad yo me encargo de destruirla para hacerme más rico. O sea, Sí, verdad. Es un tema complejo. Hay una manipulación. Un tema complejo.
Nosotros recordamos incluso ya en los últimos tiempos, ¿no? Porque a nosotros nos tocó vivir el Alí desde lo umbilical, ¿no? Lo que bebimos del Alí como fenómeno de masa, como aglutinador de una corriente ideológica bolivariana, ecologista, socialista, ¿no? Porque creo que el socialismo entendido de que todos tenemos derecho a beber agua limpia, que todos tenemos derecho a respirar aire puro, es lo que él llamaba la patria buena, ¿no? Él decía, buena paz, que vivan todos con bienestar y sin queja, buena paz, que la miseria se aleje de Venezuela, buena para que los ríos no lo seque la candela. Incluso él estaba describiendo, yo digo que esa canción La Patria Buena, en la campaña de José Vicente Rangel, porque para el que no sabe, esta canción se creó para, ese era el tema central de la campaña de José Vicente Rangel en las elecciones del 83. Esta canción sintetiza el plan de la patria de aquel entonces. Exactamente. El plan de la patria, ¿no? Y no abandonó. De hecho, hay un disco donde Alí describe la canción El lago, el puerto y la gente, que efectivamente contextualiza el gentilicio del zuliano, que bueno, sin lago se acaba el zuliano. Correcto. Toda la cosmogonía, el simbolismo del zuliano, los pueblos originarios que gravitan en las cuencas se acaban si no hay lago. Y fíjate que no solamente él está diciendo que aunque lo vuelvan charco, el lago de Maracaibo tiene una historia bonita, pero él está diciendo, bueno, aunque extraigas todo el petróleo que está ahí en su subsuelo o en su lecho marino, efectivamente si se acaba el lago, se acaba la zulianidad. Pero en ese disco que grabó nuestro querido José Montecano, nuestro tío amoroso, Alí dejó una canción inconclusa que se llama Por si no lo sabía. Y en uno de sus pasajes, Alí dice, por si no lo sabía, aún se puede salvar la especie humana. Y se puede cantar por la mañana, aunque haya habido pesadilla en la noche. Por si no lo sabía, palabras más, palabras menos, él dice que una hermosa eclosión lanzará flores al viento y una fauna redimida en el vientre volverá a nacer, en el vientre de la madre tierra. Fíjate la profundidad ecológica que en ese momento Alí deja en eso. Entonces, allí como texto poético, querida Leonor, ¿qué comentario te merece de ese Alí? Lo que pasa es que esa canción a mí me eriza y me conmueve completamente, porque Alí, así como hizo Abran la puerta y comenzó a ser el cantor de la naturaleza, la noche nefasta que precedió al accidente, Alí venía del estudio y en el estudio estaba grabando El lago, el puerto y la gente. O sea, el último canto que Alí en vida física estaba haciendo era para proteger a la madre tierra. Y en ese mismo disco, por si no lo sabían de Montecano, Montecano incorpora el cassette que se consiguió cuando Alí cambió de paisaje, se consiguió el cassette que él había hecho en el estudio y eso lo incorporó a la grabación en el disco del lago, el puerto y la gente. Y comienza así, 1, 2, 3, el lago, el puerto y la gente, re menor. Y comienza con la voz de Alí, o sea, Montecano rescató de ese cassette, tiquitín, tiquitín, y comienza, y en algún momento, cuando ya Alí ya no está cantando, comienza Montecano a cantar. Y yo lo que invito, y de verdad que quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlo como homenaje al cantor. No voy a decir en dónde es que termina la voz de Alí, comienza la de Montecano. Busquen ese LP, busquen esa grabación para sentir el momento en que cambia de paisaje Alí y Montecano toma el canto. Pero en ese momento Alí estaba dejando de estar en la tierra cantando por la vida de la madre tierra. Y eso es quizás lo que más me conmueve a mí de ese canto. Si lo estoy diciendo, estoy realmente erizada de pies a cabeza, conmovida totalmente. Pero fíjate, nosotros hay muchos personajes que nos unen. A uno de esos amigos comunes es Fruto Viva. Fruto, bueno, lo hemos homenajeado, es también hay una contemporaneidad con Alí. Y Fruto nos enseñó, Ricardo, a trabajar el elemento
de ser más armoniosos en los desarrollos, donde inexorablemente la condición humana nos lleva a vivir en algo, pues, dentro de algo, Claro. porque bueno, abandonamos el pelaje denso hace millones de años como seres humanos y decidimos andar vestidos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí Fruto fue muy asertivo y anduvo con Alí transitando esos caminos de esa lucha. ¿En qué momento, Ricardo, crees tú que se acercó la revolución bolivariana o se hizo necesario ese canto de Alí para construir esta corriente ecosocialista que nosotros estamos trabajando? Mira, yo creo que desde el principio de la revolución, el comandante Chávez tuvo la habilidad, Chávez era un maestro y apelaba a todas las herramientas docentes para promover su ideario. Y en Alí encontró, bueno, una mina inagotable. Alí siempre fue el cantor del pueblo, pero nunca nosotros lo utilizamos con la fuerza, no tuvimos, como hoy sí tenemos con qué, pero en aquella oportunidad no tuvimos con qué. Era muy débil y además siempre ese archipiélago de la izquierda construido por la propia CIA, por el propio capitalismo, ellos se encargaron siempre de que esa izquierda no se conformara en un solo bloque. Aunque todas y todos nos identificábamos con los mensajes de Alí, no nos unificábamos. Tenía que llegar el comandante Chávez y decir, coño, pero si este es el canto de todos, porque no lo asumimos como uno. Y lo asumió y logró rescatar, así como rescató a Bolívar, así como rescató a Juana la Avanzadora, así como rescató a todos nuestros héroes y heroínas, rescató a Alí. Alí era prácticamente, a finales de los 90, era una cosa prácticamente anecdótica, que quienes lo habíamos vivido, quienes lo habíamos cantado, lo sentíamos con rememoranzas. Pero cuando Chávez lo rescata, todos nosotros entendimos, y mucha gente que nunca lo había oído, entendió que Alí es una herramienta de la revolución. Alí es un arma muy potente de la revolución. Y fíjate que 21 años después continúa con mucha fuerza y nuestros bebitos y bebitas en los Simoncitos empiezan a escuchar a Alí con una visión totalmente diferente a la que se escuchaba hace 20 o 30 años. Es uno de los elementos fundamentales, uno de los elementos culturales fundamentales de nuestra revolución, porque además tiene el carácter lúdico que no tiene el plan de la patria. El plan de la patria tiene todo nuestro plan, pero tienes que sentarte a leerlo, a estudiarlo. Con Alí tienes que disfrutarlo. Solamente lo oyes, te aprendes la letra, la internalizas y empiezas a ser ecosocialista y no te das cuenta. Cuando empiezas a analizar las canciones, es cuando el tipo pasó de la fase antropocéntrica a la biocéntrica, está poniendo a la madre tierra por encima del ser humano. Nosotros formamos parte de los seres vivos y tenemos que respetar los derechos de los demás seres vivos y del entorno geográfico. O sea, nos cambia el enfoque. Ese es Alí, por eso su vigencia, por eso su permanencia y por eso estamos nosotros seguros, tiene que continuar perviviendo. Por eso estos programas son extraordinarios para remarcar la importancia de uno de los fundamentales pilares teóricos de nuestra revolución. Así como fue y es Bolívar, así como fue y es Simón Rodríguez, nuestro Robinson, así como fue y es Ezequiel Zamora, así como es Chávez, yo no tengo duda, así es Alí. Yo quiero agregar algo porque es que se entreteje perfectamente. Yo siento que en este proceso de independencia, que es cíclico, nosotros vivimos un primer momento con las guerras independentistas y el precursor de ese primer momento de independencia fue Francisco de Miranda. Miranda soñó la Colombella, esa cosa hermosa, y Bolívar escuchó a Miranda y se convierte en el ejecutor. Miranda comenzó,
pero quien ejecuta realmente y cumple con el primer ciclo de la independencia es Bolívar. Y para mí, así como Francisco de Miranda es el precursor de la primera fase, esa primera vuelta de la independencia, y el ejecutor es Bolívar, para mí, Alí Primera es el precursor de la segunda fase de la revolución, de la cual el ejecutor es el comandante Chávez. Chávez escucha a Alí como Bolívar escuchó a Miranda, pero es que Alí escuchó a Bolívar. Entonces, Alí nos vuelve a traer el bolivarianismo, que es rodriguiano también, como Bolívar lo llamaba, amigo de la naturaleza, a su maestro Simón Rodríguez. Y Bolívar era ambientalista, emitió una serie de decretos que protegían a la naturaleza. Entonces, Alí es ecosocialista desde el bolivarianismo. Y luego, entonces, el comandante lo escucha. Y para mí Alí lo que hace es despertar a ese pueblo que estaba arrodillado después de que cayó esa primera fase y lo despierta con Chávez. Entonces para mí Alí tiene ese nivel de preponderancia, el precursor de la segunda fase de nuestra independencia que concretamos ahora con el comandante Chávez. Conversaba con Cristóbal Jiménez, que también comparte aforo con nosotros ahí dentro del Parlamento, que cuando él se acercó al comandante Chávez, él veía que el comandante Chávez tenía un vínculo estrecho con los pueblos originarios de las cuencas hidrográficas del estado Apure. Le tocó ser comandante de un puesto de comando ahí en la frontera, y él veía como el comandante Chávez tenía un vínculo muy estrecho con la población indígena, ¿no? De hecho, después acusaron muchos años después al comandante de aquella masacre del Amparo, ¿no? Pareciese que Alí también, de forma temprana, tuvo ese vínculo con las poblaciones de La Guajira, con los guaraos. Él hizo una canción de los guaraos, decía, déjenlo allá selva adentro con su canto de tucán, que si comen yuca amarga, allá no podrán escuchar, que el indio es un pide medio, que el guarao huele mal. Que bueno, ya él avisoraba en ese momento que efectivamente la herencia desarrollista del capitalismo es la depredación incluso de los ambientes naturales de nuestros pueblos originarios. Y ahí quiero pasar a otro tema que también está vinculado a la lucha de Alí por la madre tierra, que fue esa defensa de Alí, sobre todo con estos pueblos vilipendiados, perseguidos, bombardeados de la Centroamérica nuestra, por ejemplo, los pueblos de Nicaragua, los pueblos de El Salvador. En Guatemala ahorita se está dando una guerra, digamos, de defensa de la vida, porque te están asesinando a los líderes sociales porque defienden el agua. Cosas similares está pasando en Colombia en este momento. Berta Cáceres es un caso emblemático, sí, ¿no? En Chile. En Chile, los mapuches. Entonces, podemos decir que ese canto de Alí está presente también. Así es un carácter internacionalista ecológico, podemos decirlo también, en defensa de la vida. ¿Qué opinión te merece eso, correcto, Ricardo? Lo que te decía, la visión, digamos, sistémica que tenía Alí de la vida lo llevaba a defender todas estas culturas, y además que las promovía no simplemente porque era una gente con alguna particularidad en su vestimenta o en sus costumbres alimenticias, sino porque era gente que sabía convivir con el entorno natural, o que sabe convivir con el entorno natural, y que era necesario ponerlo en evidencia, porque así como estaban destruyendo o pretendían destruir el Valle del Monboy, estaban destruyendo a los pueblos originarios. Y hay que ver el daño que se hizo en toda América Latina. Después incluso en lo que nosotros llamamos la Cuarta República, bueno, en todos esos años, los indígenas mapuche en el sur de América fueron prácticamente exterminados. Todos nuestros indígenas, más de 40 etnias relegadas a lo profundo de la selva, las cordilleras más recónditas, para salvarse de esa agresión del capitalismo. En Centroamérica, las nuevas tribus. El trabajo, Alí estuvo siempre denunciando. ¿Quién fue el que le dio la idea al comandante Chávez
de acabar con las nuevas tribus. Corre el agua ligerita, desde el tobogán, Puerto Ayacucho. Bueno, y el pájaro de hierro parece un chamán. No le queda nada. Así es, sí, entonces, equivocó. fue Alí el que advirtió el neocolonialismo brutal en las comunidades indígenas. Entonces, bueno, otra vez se convierte en precursor de esas ideas, y más que ideas, de ideología profunda. O sea, respetémoslos, no solo respetémoslos, aprendamos de ellos, veamos cómo es que se vive correctamente. Y Alí no, digamos, tocó el tema por casualidad. Ninguno de sus temas fueron por casualidad. Todos tenían un profundo mensaje, una direccionalidad ideológica muy clara. Nuestros pueblos indígenas hoy son reivindicados en nuestra Constitución, en nuestra vida diaria, gracias al comandante Chávez, pero gracias a la defensa, vamos a decir, de esas culturas a través de la canción necesaria. Para nosotros eso es evidente. Yo rescato que Alí además es que era activista, porque en Falcón, con el tema del Cerro Galicia, además de que compuso Falconía, que fue el canto del combate para proteger al Cerro Galicia del complejo turístico que se iba a llamar Brisas del Caribe, esa tipo Cancún, lo que tú decías, montado encima de los acuíferos de un estado sediento como Falcón. Y él compone el canto. Pero no solamente compuso el canto, es que un día, con el pueblo organizado de Curimagua y con el Frente por Defensa del Cerro Galicia, del Instituto Universitario Tecnológico Alonso Gamero y Forja, se fueron para allá arriba a Mandarria Limpia, tumbaron todos los cimientos de ese hotel. Y no fue una acción de violencia hacia nadie porque no eran agresivos hacia el ser humano. Lo que hicieron fue acabar con los cimientos que estaban construyendo cuando no había obrero. Eso fue una de las cosas que dio más auge a la lucha para proteger al Cerro Galicia, que inclusive tuvo conciertos en Caracas, porque tuvo un concierto en la sala de conciertos del UCB. Falconía está en uno de los discos de Alí, Entre la rabia y la ternura. Hay un disco Entre la rabia y la donde ternura. Él escribe en la dedicatoria está Con el sol a medio cielo. Cantares y cantores de Falcón. O sea, él pone allí, porque sembraremos los árboles que fueron cortados a la medianoche. A la medianoche. Entonces le dedica Con el sol a medio cielo al Cerro Galicia, pero pone Falconía en el otro, Contra la rabia y la ternura, e incluyen Con el sol a medio cielo, incluye Abran la puerta e Isla y Piragua. O sea, puros combates por la madre tierra. ¡Ay, vamos a cantar Falconía! Adelante, adelante. Si te sientes falconiano, debes de tener razón. Que te duela el corazón cuando ves al pueblo tuyo desmoronado en su orgullo, mendigando salvación. Si te sientes falconiano, debes de tener razón. Que te duela la canción cuando ves al pueblo tuyo desmoronado en su orgullo, mendigando salvación. Verlos unidos quisiera como hermosa periquera en la mata del mamón. Y otro 20 de febrero suena límpido en el cielo, convertido en ventarrón. Por debajo el lodazal y arriba la resolana. Esta canción dolorosa será hermosa cabritona si la gente se levanta. Amuntó la falconía, quien le quita tu sequía si marchamos al revés. Pero está escasa el agua y hay que sembrar la urupagua para calmarnos la sed. Y ahí yo quiero hacer un comentario, y es que Alí templaba la oreja.
Y eso a mí me encanta, porque es que él levantó un pueblo. Fíjate cuando lo dice por aquí, pareciera que es mentira, que el falconiano se olvida que es legítimo heredero de un libertario camino que anduvo con rostro altivo, doña Josefa Camejo, así párese, cará. Entonces, ese amor, pero un amor para despertar un pueblo que estaba arrodillado. Por eso es que yo lo reivindico como precursor, el precursor de la revolución bolivariana y de la concreción de la independencia. Para mí es ese hombre, paró al pueblo de nuevo. Mira, ya estamos acercándonos al último segmento de este conversatorio. Cónchale. Pero yo quiero poner el dedo en la llaga, ¿no? Porque a nosotros nos acostumbraron a andar en la irreverencia, ¿no? Y esto no quiere decir que nosotros no estemos alineados diametralmente a la defensa de esta revolución. Creemos que esta es la oportunidad segura para alcanzar los objetivos finales y la redención definitiva de nuestro pueblo. Es el tema de la cultura petrolera, porque Ali nació y se crió prácticamente al lado de una refinería. Cuando él cantaba su canción Paraguaná decía: a mundo tierra reseca, que ves la nube pasar, se te secan las cacimbas y no viene el vendaval. Y más adelante decía: y al pobre pescador lo mandan a pescar lejos, cuando viene el petrolero cargado y dejan residuos bituminosos en el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, Ricardo? Y antes que me dé la respuesta, vamos a parafrasear un poco esa canción que Ali nos hacía sobre esa denuncia, ¿no? Cuando decía: pare primo la canoa, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, si le matan la semilla que la vida le dará. No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Qué molleja, primo, tan cristalino que estaba el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay ayer. Es el tema de cómo hacer para armonizar, porque pareciese que todo indica que debemos abandonar lo que son, digamos, nuestras riquezas que por fortuna tenemos enclavadas en nuestro territorio. ¿Cómo hacer para armonizar eso? ¿Cómo hacer para no traicionar la canción de Ali? ¿Cómo hacer para que nuestro pueblo siga desarrollándose de una forma armoniosa, enmarcado en esta reflexión oportuna del canto de Ali? Fíjate, para mí el fundamento de esa nueva manera está en nuestra Constitución. El tema de la corresponsabilidad, del protagonismo, de la participación directa, de verdad, de nuestro pueblo. No es lo mismo una extracción petrolera por parte de una empresa de la que todos los que intervienen ahí nunca han vivido ahí, no tienen vinculación con el entorno, no les importa porque cuando terminen se van a otra, a que si esa actividad se hace con gente que sí está vinculada, que sí tiene un nexo con el entorno y lo hace de manera consciente de que necesario es extraer esos recursos para satisfacer necesidades humanas, pero como vivimos aquí no podemos destruir el entorno. El gran problema de la cultura extractivista capitalista es que son unos poquitos los que van y sacan como unas sanguijuelas todo lo que pueden y cuando no queda nada les importa quién quedó ahí y se van para otro lado. Es esa la visión capitalista. Cuando nosotros vemos, y es un tema, como tú dices, un tema polémico, que hay que discutirlo, porque no podemos evadirlo, sobre todo en nuestra patria, que tenemos la fortuna, yo digo, hay otros que dicen que no es fortuna, sino todo lo contrario, yo creo que sí, de estar sobre una riqueza inconmensurable, no solamente petrolera, minera. Ajá, tenemos cualquier mineral estratégico que se te ocurra, nosotros tenemos. ¿Por qué no extraerlos? ¿Por qué no explotarlos? Ah, pero no lo vamos a extraer con, por ejemplo, Cristalex, que llegó, desbarató todo,
sacó todas las riquezas que se les ocurría, se fueron, pero antes de irse destruyeron no sé cuántas aldeas, asesinaron a no sé cuántas personas, autóctonas, indígenas, explotaron a niños, a adolescentes, a mujeres, y después que se acabó la riqueza se fueron. Eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos construir es, sí tenemos derecho a aprovechar, a satisfacer necesidades de nuestro pueblo con las riquezas que están ahí, pero con una vinculación diferente con el entorno. Hay quienes dicen que se dicen de izquierda y que se oponen a la explotación petrolera o se oponen a la explotación minera. Ajá, ¿a quién le hacemos el juego? Nos morimos de hambre encima de una montaña de riquezas porque respetamos la naturaleza, o buscamos una manera inteligente, una manera humana, una manera ecosocialista de vincularnos con ese medio y extraer esas riquezas de manera más adecuada, con una visión que no es la capitalista. ¿Cuál es la visión capitalista? Hacer la mayor cantidad de ganancia con la menor inversión posible. Y para tener la menor inversión posible, fregamos la naturaleza, fregamos los asentamientos humanos, fregamos los cursos de agua. No, podemos extraer esos recursos, pero sin afectar, más bien no sin afectar. El comandante Chávez lo decía muy claro y hay gente que no lo entiende todavía. Aquella visión sencillita del punto y círculo, esa. El punto es donde está el pozo petrolero. Pero ¿por qué tiene que haber gente viviendo en malas condiciones alrededor? ¿Por qué tenemos que acabar con la naturaleza, desviar cursos de agua, contaminar cursos de agua? ¿Por qué no lo podemos evitar o por qué no lo podemos minimizar? Decir, por ejemplo, la industria petrolera ecológica, la verdad verdadera es imposible. Pero ¿cómo hacer para que hayan menos derrames? ¿Cómo hacer para que en caso de que ocurra un derrame participemos todas y todos en corregirlo? La única manera de hacerlo es que todos nos sintamos corresponsables de esa actividad. Y no es solamente PDVSA, es el pueblo todo el que debe estar involucrado. Y en la medida que haya comprensión de eso, lo vamos a hacer cada vez mejor. Si nosotros tenemos la explotación minera con la visión colonial que sobrevive aún, Sí. donde hay crímenes, donde hay, ¿cómo se llama?, explotación, devastación de la naturaleza, estamos en contra de eso. Pero si tenemos un plan hermoso que ha sido bombardeado terriblemente de desarrollo estratégico del arco minero, que no es toda Venezuela, es una región muy bien definida y que allí se están haciendo las cosas de manera diferente, bueno, así es como lo queremos hacer, donde involucramos a la gente que vive allí, donde involucramos profesionales formados con una nueva visión, donde la riqueza que allí se genera no se la lleva una empresa, sino que se reinvierte en el bienestar de la gente, en el vivir bien de la población, donde hay medidas de remediación de verdad, de las afectaciones que tiene la naturaleza del entorno. Eso es lo que nosotros debemos promover. O sea, con sensatez, sin el egoísmo típico del capitalismo, pero sin la pacatería de aquellos que se llaman naturalistas o ambientalistas extremos, en el que no hay que tocar la naturaleza para respetarla, no, es una vinculación armónica la que hay que buscar. Una reflexión. Sí, yo diría que acá entonces, mira esta belleza que está pasando acá, ¿no? Entonces aquí estamos pueblo revolucionario en el poder constituido y en el poder constituyente, que compartimos además en esas cosas también como militantes.
Entonces yo escucho a Ricardo y pienso en lo que es realmente una revolución desde mi humilde punto de vista, y pienso en Hegel y en el pensamiento dialéctico, que es lo que estamos creando, algo que es diferente, que no tiene manual. Entonces tiene que haber contradicción. Si no hay confrontación de paradigmas, eso no es un cambio estructural, es un maquillaje. Aquí nosotros estamos empeñados en un cambio estructural, y el comandante Chávez nos dejó la contradicción dialéctica en el plan de la patria, para que la trabajemos, para que veamos cómo hacemos para convertirnos en una potencia y desarrollarnos, pero cómo hacemos para proteger a la madre tierra y salvar a la especie humana. Ahí está. Entonces, cuando podemos salirnos de esos polos fanáticos, como decía Ricardo, y podemos desde la dialéctica encontrarnos, y citando a Coquibacoa, la inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Correcto. Lo salvará su conciencia, y en eso me ha puesto el alma. Desde la conciencia, desde ese nivel de vibración que está despojado de egos y de individualismo y de protagonismo, se está mirando, es una cosa trascendente, se puede entrar en el debate y en el diálogo y en la misma praxis de cómo manejamos el arco minero y cómo protegemos a la madre tierra y qué pasa entonces con el lago, en esa confrontación amorosa, porque no estamos buscando que gane yo, gane el otro, sino que gane la vida, gane la patria, gane la matria tierra. Vamos a crear, eso va a salir. Pero ¿cómo va a ser? La síntesis que surge de un proceso dialéctico que no se sabe cómo es. Para eso está la confrontación de paradigmas. Bueno, hemos llegado a la parte final, lamentando mucho, de este conversatorio. Es muy denso estos temas, muy comprometidos, y además nos sitúan en el contexto que queríamos realmente. Ali polémico, Ali no fue un José Gregorio Hernández, Ali planteó un modelo social, político, ideológico. Por eso lo seguimos amando, por eso está entre nosotros. Gracias, Ricardo. Gracias a nuestro Leonor. Gracias a ti, Alejandro. Gracias a todos los compañeros que contribuyeron a este conversatorio. Y bueno, los invitamos a que sigan disfrutando de todos los conversatorios que tenemos en conmemoración a nuestro Ali, y que hemos denominado Ali es Venezuela. Nos despedimos cantando, Leonor. Por ti, montañas y ríos lograron sobrevivir. Tú les diste tus canciones y activas acciones, y hoy cantan por ti. Cardones y semerucos, chuchubes y cardenal, la brisa paraguanera, chivos y cujíes se unen al cantar. Le pusiste el nombre y el dedo en la llaga a lo más perverso, a lo que es peor. Le pusiste ardientes y dulces palabras a tus bellos cantos hechos al amor. El Padre Cantor, nuestro pueblo te llama con un gran amor, y por quererte honrar, la naturaleza que también te honra, hijo de la tierra, te quiere llamar. Ali, músico y poeta, también un profeta y también sembrador de un tiempo que tú anunciaste, de un tiempo que ya empezó, que con tu canto abonaste, que hablando regaste y que al fin germinó. Al ritmo de tus canciones veo a Bolívar cabalgar aquí y en otras naciones cuyos corazones quieren libertad. Ali. Viva Ali Primera. Muchas gracias.